Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 11 de junio y les habla como siempre Gustavo Franco, reincorporándome luego de que la semana pasada ya estaba enfermo y por eso no les haya podido ofrecer un podcast. Pero bueno, ya estoy de vuelta y lo que vengo a hacer es un poco de, bueno, como siempre hago, quiero reflexionar sobre por qué el diálogo y la negociación es la única vía que yo veo para que la oposición venezolana pueda acceder al poder. También, y tocando este punto, quiero comentar sobre el tema de la migración venezolana en Estados Unidos y cómo ello afecta el proceso político dentro de Venezuela. Por último, voy a hablar de los recientes intercambios de ataques, de ofensivas, entre Ucrania y Rusia. Todo esto ocurrió tras el anuncio de que habría un intercambio de prisioneros de guerra. Y bueno, Ucrania atacó objetivos militares rusos que se encontraban muy dentro de Rusia, en Siberia. Pese a que el ataque seguramente no cambie la trayectoria de la guerra, sí que hay que apuntar que es un golpe fuerte, uno que asusta a la población, que podía haberse sentido aislada de la guerra. Y bueno, así que Rusia respondió con ataques a la capital, Kiev, donde hubo muertos. Por parte de los ucranianos se trata de una operación algo temeraria, aunque creo que también es esperable que ese tipo de cosas sucedan cuando cada bando quiere fortalecer su postura en una eventual negociación para que ocurra un cese al fuego. Mientras no haya ese alto al fuego, pues evidentemente estas cosas van a seguir ocurriendo y creo que habría que hablar sobre esto que acaba de pasar recientemente. Empecemos. Empecemos con Venezuela y lo último que viene aconteciendo allá. Y yo creo que la verdad no es mucho. No se puede decir que cambian las tendencias de forma decisiva a favor de la oposición. Al menos esa es mi opinión. María Corina Machado escribió en el diario argentino La Nación que la oposición va ganando 4-0 contra el gobierno y que el gobierno está contra las cuerdas. Ella cuenta entre esas victorias el haber hecho las primarias opositoras del 2023 para elegir al candidato opositor para las elecciones presidenciales. La segunda victoria es que Edmundo González Urrutia haya ganado las elecciones del 28 de julio de 2024. La tercera, la supuesta operación Guacamaya que logró sacar a colaboradores de María Corina Machado de la Embajada Argentina. Y la cuarta, que haya habido la abstención que se observó en las elecciones del 25 de mayo de 2025. Un 85% según lo que ella misma cuenta. El caso es que probablemente estemos ante una de esas victorias que el gobierno perfectamente puede absorber, por llamarlo de alguna forma. Que las pueden desconocer y avancen en su agenda. Porque las han desconocido sin que haya el más mínimo tipo de presentación de pruebas, por ejemplo, de que hubo una victoria del chavismo en esas elecciones del 28 de julio de 2024. En el caso de la operación Guacamaya, bueno, el chavismo dice que no, que hubo una negociación y, digamos, la enturbia. Y con respecto a esas elecciones del 25 de mayo, pues al gobierno no le importa que la oposición diga que hubo abstención, que no hubo participación y que en realidad aquello representa una victoria de la oposición. Porque el gobierno sigue en su agenda de profundizar su proyecto político, su proyecto autoritario, y la oposición se queda sin representación parlamentaria. Esto no quiere decir que sea correcto o incorrecto no participar en esas elecciones. Solamente quiero que se vea cómo puede reaccionar el gobierno ante esto y es sencillamente seguir adelante. No le importa. Si quieres, di que es una victoria cuando yo lo presentaré como mi victoria y seguimos. No pasa nada. Y si el margen de desaprobación del gobierno o el margen por el cual la oposición ganó esas elecciones del 28 de julio de 2024 es 70-30,
Eso pone de manifiesto que el verdadero poder en Venezuela, para mantener el poder, no está, en manos de la oposición, no lo pueden controlar aunque se lo propongan, y que está en otro lado, que no está en manos de la población. Entonces, estaríamos siendo miopes si no vemos cuál es esa dinámica de poder. En lo particular, hago esta reflexión porque estamos ya acercándonos al aniversario del año de las elecciones del 28 de julio de 2024. Y entonces, hay que entender dónde reside el poder del chavismo y qué se puede hacer para que la oposición pueda aspirar a ser gobierno. A mí me gusta ver lo que sucede en Venezuela desde el lente de Michel Foucault, porque este pensador habla efectivamente sobre el tema que a mí me tiene obsesionado con respecto a Venezuela. El poder y cómo es posible que, frente a condiciones muy adversas, el chavismo sigue allí. O dicho de la forma contraria, cómo es posible que a la oposición venezolana no pueda acceder al poder. Vamos a hacer una pequeña introducción a Foucault que decía que él en sus inicios destacó a Marx entre aquellos que lo inspiraron, pero más tarde hizo trabajos críticos con el marxismo, llegando a decir que era imposible una sociedad sin clases sociales porque siempre iba a haber una política cuyo poder gobernaba al resto de los ciudadanos. Él se desencantó con el marxismo viendo lo que sucedía en Polonia y en la Unión Soviética. Suficiente introducción a Foucault para adentrarnos en lo que es verdaderamente ese pensamiento sobre el poder. Lo cierto es que este pensador decía que el poder no era algo que se tenía solo porque uno controla una determinada institución y él decía que no, para nada. El poder suele pasar desapercibido a través de una distribución en redes. Los sistemas educativos, cuya misión es crear trabajadores y no ciudadanos libres y críticos, es una de las formas en que se manifiesta el poder. Los servicios públicos como la salud o la asistencia alimentaria forman parte de esa red distribuida del poder. El ciudadano debe registrarse y hacer algo para acceder a esos servicios, por ejemplo, aportar sus datos o demostrar que está al día con los impuestos. En Venezuela, el poder coercitivo es mucho más abierto, con algunos de estos servicios condicionados a que el ciudadano tenga el carné de la patria o que demuestre que vota por el gobierno. Pero lo cierto es que, de alguna u otra forma, todos estos servicios sirven para generar datos para que luego el gobierno te pueda vigilar. Por ejemplo, estamos viendo cómo en Estados Unidos el número de seguridad social puede ser atado con tu estatus migratorio y a partir de allí, se usa para que te deporten. Más aún si tienes la opinión incorrecta y entonces te muestras crítico con alguna u otra cosa, entonces eso ya empieza a soltar algún tipo de alarma. Esa por lo menos es la intención de lo que se quiere hacer. Y de hecho las elecciones bien podrían tener más de mecanismo de vigilancia que la forma mediante la cual los venezolanos eligen a sus líderes. Esto es, supongo que siendo bastante catastrofista. Pero si te pones a pensar, tienes que mostrar tu número de identificación, dónde vives y un largo etcétera. No es por desincentivar a quien quiera votar, pero creo que es importante tomar esto en cuenta porque uno tiene que ya empezar a ver cómo uno puede ser vigilado, y más en una época de tanto avance tecnológico. A mí me gustaría reflexionar, por ejemplo, cuántas veces ganó alguien de la oposición una gobernación para que luego el chavismo nombrara a un supuesto protector de ese estado. Hubo una verdadera repercusión para el gobierno. A lo mejor en el futuro se puede cobrar esa factura que se le debe a los venezolanos en cuanto a ocupar instituciones de poder.
No puedo vaticinar que ese no vaya a ser el caso porque todo puede cambiar radicalmente, pero lo que quiero decir es que en Venezuela hay otro tipo de poder que mejor se puede entender bajo la lupa de Foucault. Y que esas victorias que María Corina Machado le gusta presumir, pues bueno, es como presumir de tener muchos honrones en un campeonato de fútbol. Son dos deportes distintos, con reglas distintas y maneras diferentes de ganar. Es por eso que en mi opinión se debe buscar el poder a través de la negociación. Porque no veo cómo la oposición acceda a él y que el chavismo lo entregue. No como están dadas las circunstancias en este momento. Y creo que eso podría ser que el chavismo se comprometa, digamos, a las decisiones que emanen de ese poder que podría estar controlado por la oposición. Pienso yo que se tiene que controlar partidas presupuestarias y tomar medidas que favorezcan la gobernabilidad y purguen la corrupción, tomando en cuenta que, bueno, que ese poder distribuido en redes a través de los servicios, pues depende de partidas presupuestarias. Si estoy en lo correcto, creo que no será posible llegar al poder mediante las vías clásicas que la oposición quiere. Es decir, el triunfo electoral que luego no es reconocido, luego la presión internacional contra el gobierno de Maduro, que ya ha demostrado ser bastante resiliente ante este tipo de acciones. Hay que identificar aquello que le da más poder al poder y negociar para tener presencia en esas instituciones. No hay que esconder que se busca el poder. Ahora, hay que buscarlo por otras vías. Al menos, esa es mi opinión. Permítanme seguir hablando sobre Venezuela, usarla como hilo conductor, para hablar sobre un tema más internacional. Los venezolanos, como población migrante, estamos en la agenda de una gran cantidad de países del hemisferio. Ecuador, Perú, Colombia, Chile, pero el más importante de todos, por supuesto, Estados Unidos. Bueno, seguir enfrascados en esta batalla tan existencial contra el chavismo puede ser muy perjudicial porque en este momento la administración de Donald Trump está negociando con Nicolás Maduro la deportación de venezolanos a cambio de la relajación de las sanciones petroleras. De vez en cuando toca aprobar un presupuesto o una ley en el Congreso de los Estados Unidos, el ala del Partido Republicano que prefiere la agenda de cambiar de gobierno en Venezuela, se impone a la antimigración de ese partido republicano y logra que se restablezcan las sanciones. Ahora, ¿esto quiere decir que paran las deportaciones de venezolanos? No, como ya hemos visto, hay venezolanos que los deportan a El Salvador, hay venezolanos que terminan en la bahía de Guantánamo. Ante esta situación, los líderes opositores son apenas capaces de decir algo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque es la oficina del presidente de los Estados Unidos quienes supuestamente los que los van a apoyar, donde se busca ese apoyo. Tampoco hay que olvidar el apoyo de Donald Trump a Juan Guaidó y por supuesto de Marco Rubio, que ahora es secretario de Estado. Entonces la oposición no va a decir mayor cosa. Lo único que pudo decir el partido de María Corina Machado es que, bueno, pidió reajustes. Imagínense, o sea, se pone a Venezuela a la altura de países como Haití, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Birmania o Myanmar, Chad, Congo, Irán, Libia, Sudán y Yemen. Y bueno, a ver quién dice que no estamos en esa línea de países. Pero es que a lo mejor el verbo es un poco más drástico. O sea, no puede suceder que Venezuela, siendo un país tan empobrecido, pues lo normal es que haya toda esta migración hacia afuera del país. Y bueno, a lo mejor el verbo tenía que ser más drástico que simplemente reajustar una política. Pero bueno, suficiente con protestarle a tu aliado. Pero de la oposición no se puede esperar mayor acto decisivo en esta materia. Al menos de momento. Entonces, el benefactor de la oposición a nivel político y diplomático, y cuidado si no económico, está en plenas negociaciones con Maduro. La oposición no negocia, pero sí su benefactor. Entonces ya la oposición queda como que en un papel irrelevante.
Salvo que se esté ejecutando una estrategia de ajedrez en 4 dimensiones, yo no veo cómo la oposición sale fortalecida de todo esto, con todo y la victoria del 28 de julio de 2024. Porque están en una posición en la que no pueden darle un apoyo enérgico a los venezolanos deportados, tampoco pueden hacer una condena enérgica contra las políticas de Donald Trump, que es quien ocupa la Casa Blanca, y los Estados Unidos son la amenaza, por usar algún término, del gobierno chavista. Pero es justamente los Estados Unidos, a través de Donald Trump y su enviado Richard Grenell, quienes están negociando con Maduro. Y la posición tiene que estar de buenas y es con los Estados Unidos. Al menos la lógica sí lo indica. Lo cierto es que la oposición y el gobierno de Chávez y de Maduro nunca han intentado otra vía. La oposición, muy distinta a la de hoy, le negó los ingresos fiscales al chavismo entre 2002 y 2003 a través de ese paro petrolero. Hoy, María Corina Machado ve con buenos ojos unas sanciones contra Maduro y que se revoque esa licencia de Chevron, y solo pide un reajuste ante la política migratoria que pone en la mira a sus connacionales, que ha cambiado con respecto a los primeros años del chavismo y los primeros años opositores con la coordinadora democrática, etc. Nada, solo que el país es más pobre y más autocrático, por supuesto. Creo que esto es otro punto a favor de la hipótesis de que la oposición debe aprender a negociar. Si no lo hacen ellos, lo hará Donald Trump, y lo peor es que es estar en manos de la política interna de Estados Unidos, sobre la cual no tenemos ni voz ni voto. Que si unos congresistas o unos representantes de Florida son los que de repente se posicionan en contra de un presupuesto, salvo que se restablezcan las sanciones, pero luego aparecen los consejeros de Donald Trump como Stephen Miller y dicen que hay que seguir con la política de deportación. Entonces, ¿saben quién pierde aquí? El ciudadano de a pie, el venezolano. Siempre. Entonces, creo que si se toma todas estas cosas en cuenta, punto a favor para mí de que la oposición debe aprender a negociar. Ahora usemos a Estados Unidos como hilo conductor para irnos a Rusia. A fin de cuentas, es Estados Unidos quienes han armado y apoyado a Ucrania, y es Donald Trump quien prometió que acabaría con el conflicto. Los recientes acontecimientos entre Rusia y Ucrania, creo que es difícil darle un fin a la guerra que no sea militar. Cada uno está comprometido con sus posturas más maximalistas. Por ejemplo, Ucrania sigue insistiendo en que Rusia debe abandonar la península de Crimea y que además Rusia debe pagar reparaciones. Aquellos que son pro-Ucrania o pro-Occidente seguramente admitirían que es irrealista dado la dirección del conflicto y cómo se ha ido desarrollando. Rusia pide, para acabar el conflicto, que se reconozcan las regiones que ya se habían sublevado como parte del país. Y cabe acotar que la Federación Rusa controla estas regiones parcialmente, y que exige que Ucrania se retire de allí. O sea, Rusia pide una capitulación y Ucrania, al parecer, no reconoce lo que sucede en el campo de batalla. Recientemente Ucrania desplegó un ataque de drones que llegó hasta Siberia, hasta una base aérea en la frontera con Mongolia, a más de 4.000 kilómetros del frente de batalla. De acuerdo a la versión dada por la inteligencia ucraniana, los drones fueron introducidos clandestinamente en territorio ruso, y así fue que se pudo desplegar una operación en la que resultaron impactadas todas las bases aéreas militares de Rusia, salvo una en el extremo oriental del país. Hay que destacar que la base aérea de Belaya, que está más bien cercana a Mongolia, como ya dije, fue alcanzada en este operativo que se llamó Tela de Araña y que supuestamente requirió hasta de 1 año de preparación para lanzar esta operación. El objetivo primordial alcanzado con este ataque es el de la guerra psicológica y que hubo una penetración en la cadena de suministros rusa. Los informes hablan de en torno a 20 aviones de combate dañados, lo cual no es poca cosa porque fabricarlos cuesta tiempo y dinero. Pero hay que decirlo, no se trata de una operación que cambiará la trayectoria de la guerra. Es un golpe de narrativa, una victoria de relaciones públicas con el añadido de que puede infundir el miedo dentro de Rusia. Donald Trump dijo que habló con Putin tras estos acontecimientos y dijo que la llamada fue franca y que no conduciría a una paz inmediata. Contó que Putin le dijo con firmeza
que tendría que haber una respuesta, y la respuesta no se hizo esperar. El 9 de junio, Rusia lanzó más de 300 drones y 500 al día siguiente, acompañados de misiles, en contra de la capital Kiev y la ciudad portuaria de Odessa. Hay que tomar en cuenta más que todo esto se produce mientras que ha habido intercambios de prisioneros y hay negociaciones en Estambul para explorar el alto al fuego. No hay muchas esperanzas si esto ocurre de trasfondo, porque unos y otros negociadores ven dificultada su labor al no poder siquiera establecer relaciones de trabajo fructíferas y que generen confianza. Me imagino a unos y otros viendo al otro como los que rompen el espíritu de las negociaciones. Y todo eso lleva a posturas aún más maximalistas e intentar alcanzar los objetivos por la vía militar. Para Rusia se trata de resolver un tema de seguridad nacional y para Ucrania sobrevivir como Estado. Pero claro, a veces la vía militar es excluyente con la sobrevivencia. A veces la vía diplomática es lo mejor y Ucrania, aupada por Occidente, se ha empecinado en que solo una victoria militar les vale. Y hay que recordar una cosa. Si esta operación de ingresar, de entrar a los suministros rusos y a través de allí activar drones para activar una gran red de bases aéreas, y se trata de una operación muy temeraria que tuvo que ser preparada durante un año, y eso lo puedes hacer una vez, pero no creo que se pueda hacer una segunda vez o algo similar. Ya eso, digamos que dispara las alarmas en Rusia y empiezan a haber, digamos, medidas para contrarrestar esto. Y mientras tanto, lo que ocurre en el campo de batalla sucede con la inercia que estamos viendo, que es Rusia acercándose al banco oriental del río Dnieper, cosa que dificulta mucho la logística ucraniana y digamos, aseguraría de alguna forma los territorios que ya Rusia controla en el este ucraniano. Hasta acá ha llegado este episodio de ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Te invito a que te suscribas y dejes una propina a través de los enlaces que te dejo. Y también te voy a dejar otros enlaces que son unos recursos para que verifiques la información que te he presentado y así si quieres participas dejando un comentario. También puedes compartir y darle un like a este episodio para que el algoritmo entienda que este contenido es valioso. Ahora sí, me despido y nos escuchamos pronto. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.